para poder compensar las normas de emisión que le aplique a las distintas fuentes reguladas. Y eso por el lado nacional, y a nivel internacional tenemos que el sistema de offset nacional, o toda la oferta a nivel nacional, puede ir también a cubrir la demanda internacional que emane del artículo 6 y también de tratados internacionales como CORSIA o el sistema que se va a crear en el marco de la industria marítima internacional. Constanza, ¿Sí? ¿Me escuchan bien? disculpa, te escuchamos súper bien. Quería pedirte si podías compartir las slides, la vemos vemos la siguiente también, Ah, y así la ya. vemos más grande. Sí, eso lo puedes solucionar haciendo clic derecho en la presentación y poner ocultar modo moderador. Ah, ya, perfecto. Saben que voy a dejar de compartir mi video porque probablemente tengo mala señal, porque estoy con señal del celular nomás. Así que voy a dejar de compartir mi video mientras comparto la presentación. Y ahora... Chuta. ¿Y ahora la ven bien o siguen viendo la parte chica? Se ve más chica aún. Ah, chuta. ¿Ya cómo se hacía, Pancho? Clic Modo secundario. presentación. Claro, clic secundario, ocultar vista moderador. Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Ahí sí? Se dejó de compartir tu pantalla. Chu. A ver. Sí, tomamos unos segundos para arreglar eso y así vemos mejor tu presentación. Así que ¿Ahí sí? voy a volver a... Ponla como Ahora lo presentación. vemos. Eso, Ahí está se perfecta. ve. Perfecta. Ya, súper. Qué bueno que me avisaron antes de terminar. Ya, entonces hasta aquí nos vamos a enfocar solo en la parte de oferta porque la demanda es muy incierta todavía sin tener las reglas del artículo 6 y también Corsia, todo lo que ha pasado con la crisis de la pandemia, está muy incierto también cuánto se va a demandar de este sistema de compensación y reducción de emisiones de la aviación internacional. A nivel nacional sí tenemos mayor certeza porque la demanda es dada por los regulados, que en el caso del impuesto, hasta ahora están siendo reguladas unos 38 millones de toneladas de CO2, y con el cambio de umbral que antes era 50 megawatt térmicos, de ahí para arriba eran regulados, y ahora son 25.000 toneladas de CO2, tampoco va a cambiar mucho ese nivel de demanda. Entonces ese es como nuestro universo de demanda, que obviamente puede ser menor dependiendo de las reglas que se fijen para el sistema de compensación de emisiones nacional. Y al nivel de precio de carbono que tenemos actualmente con el impuesto, dado por el impuesto, de $5 por tonelada de CO2, vemos que tenemos una gran cantidad de tipos de proyectos que podrían ser incentivados por un sistema de offsets. Esto es una curva marginal de abatimiento, curva de costo marginal de abatimiento, que muestra en el eje X la cantidad de emisiones que pueden reducir o mitigar, y en el eje Y el costo por la reducción de emisiones. Entonces, por ejemplo, vemos en la primera parte donde está bajo cero, que son proyectos que generarían ahorro, y los que están por sobre el eje cero son los que tendrían un costo,
pero que los que están bajo los $5 podrían ser una oferta potencial en el sistema de offsets del impuesto. Y más arriba de ese costo ya podrían formar parte de la oferta para artículo 6 o para oferta o para satisfacer la demanda internacional. Y aquí ya vamos un poco con los resultados que obtuvimos del estudio. Este estudio se trató de hacer un ejercicio para poder obtener un proxy, una estimación de las cifras que podríamos tener de oferta en Chile. Obviamente no es una cifra con la que hay que quedarse como fija, o sea, no tratamos de ser la cifra oficial, sino que es para tener una cifra en la cabeza, para poder desde esa base poder empezar a diseñar un sistema de offsets que pueda equilibrar un poco la potencial oferta con la potencial demanda. Que así es como puede funcionar bien un sistema al poder tener precios que generen una liquidez al sistema y que generen los incentivos correctos para la generación de nuevos proyectos. Entonces, por el lado de la oferta, tenemos todo lo que se generó en proyectos MDL, BCS y Gold Standard, que eran los estándares permitidos y reconocidos a nivel internacional, que fueron muy utilizados en Chile. Entonces, todos los créditos emitidos y disponibles hasta ahora son aproximadamente 8 millones de toneladas de CO2. El total emitido eran 31 millones, pero viendo que no todos informan cuando se cancelan los créditos, o sea, cuando se usan, hicimos una encuesta a los desarrolladores de proyectos de Chile y en promedio vimos que la cantidad disponible que tenían de sus offsets emitidos era un 26% aproximadamente. Entonces nos quedamos con esa cifra de 8 millones que podrían ser los que están emitidos y disponibles, o sea, stock para si se echa a andar un sistema de offset ahora ya, esos son los que tendríamos disponibles inmediatamente para echar a andar el sistema de offsets. Ahora, en segundo lugar, el segundo punto de oferta es la potencial emisión de créditos por proyectos existentes. Esto es los créditos que no se emitieron por estos proyectos existentes que podrían emitirse retroactivamente desde el año 2003 al año 2018. Y vemos que ahí, con esto, podríamos tener una oferta adicional de 63 millones de toneladas de CO2. Obviamente esto va a depender también de lo que se acepte para el sistema de compensación de emisiones y probablemente no se van a aceptar créditos tan antiguos. Ahí está el concepto de vintage, qué créditos, desde qué año se van a poder utilizar y van a ser válidos para poder compensar las emisiones que no se van a pagar por medio del impuesto o por medio de normas de emisión. Y aquí tenemos también la capacidad anual de emisión de créditos de proyectos existentes que de ahora en adelante podrían emitirse, y eso estimamos que en base a proyectos en el corto y mediano plazo, en base al sistema de evaluación de impacto ambiental, vemos que podrían emitirse unos 15 millones y medio de créditos por parte de estos proyectos existentes. Y esta oferta potencial puede disminuir de no revalidarse los proyectos para los siguientes periodos de crédito, porque si ustedes saben, hay estándares que ponen condiciones para los distintos periodos de crédito. El MDL, uno podía elegir entre tener un proyecto que durara 10 años emitiendo créditos o periodos renovables por
7 años con 3 periodos cada uno. Entonces, si vemos los proyectos que podrían renovarse, podrían generarse toda esta cantidad, los 15,6 millones de toneladas de CO2 en los próximos años, pero si no se revalían de aquí a fin de año, proyectos que tienen su validación vencida o proyectos que vencen a fin de año, podrían perderse cerca de 4 millones de toneladas, con 49 proyectos que podrían salir de estos estándares, podrían dejar de formar parte de proyectos potenciales para compensación de emisiones. Entonces aquí tenemos toda esta oferta acumulada de proyectos existentes del MDLBCS Gold Standard, y también tenemos la potencial emisión de crédito de nuevos proyectos. Estos son proyectos que podrían certificarse bajo estos estándares o bajo nuevos estándares que puedan surgir, ya sea nuevos estándares a nivel nacional que vaya a crear el Ministerio de Medio Ambiente, o nuevos estándares a nivel internacional en el marco, por ejemplo, del artículo 6.4. Y aquí varios tipos de proyectos, tanto del sector energía como del LULUCF, el sector de silvicultura, cambio de uso de suelo, sector residuos, podrían ser potenciales proyectos para emitir nuevos créditos para sumarse a esta oferta que tengamos a nivel nacional. Entonces aquí, como resumen, tenemos los créditos emitidos y disponibles, que podrían estar disponibles inmediatamente, unos 8 millones. Los créditos por emitirse potencialmente disponibles, que se podrían emitir 63 millones, y esos podrían disponibilizarse de aquí a 2 años. Habría que echar a andar un poco el sistema. Tenemos los 15 millones, los 15,6 millones que podrían tenerse de ahora en adelante, que se sumarían a este stock de oferta que tenemos, y unos 34 millones que podrían ser de proyectos nuevos. Y lo que está a la columna derecha, potencial futuro, son offsets que podrían verse más a futuro si se aumenta el precio del carbono, porque toda esta oferta la vimos con proyectos que flotaban con el nivel de $5, que es el nivel de precios que tenemos actualmente en Chile, pero si aumentamos a 10, 15 o 20, ya se disponibilizan otros tipos de offsets que pueden ser más innovadores o tipos de tecnologías que actualmente están todavía en proceso de I+D o todavía no se masifican. Entonces, toda esa es la oferta que podríamos tener, y si se acuerdan, comparando con las emisiones reguladas que tenemos en Chile actualmente, que son 38 millones de toneladas de CO2, si vemos todo este potencial, uno pensaría que podría satisfacerse el 100% de las toneladas de CO2 reguladas, pero obviamente hay que poner algunas condiciones. Toda esta oferta es el universo máximo de donde podríamos obtener reducciones de emisiones, pero para un sistema de offsets sí hay que cumplir ciertos requisitos que van reduciendo y van filtrando un poco la oferta, como son todos estos conceptos que se ven aquí, las variables que repercuten en la oferta de offsets. Tenemos la adicionalidad e integridad ambiental, que son los requisitos mínimos que se van a aceptar para poder compensar emisiones, el alcance de proyectos, cuáles van a ser los sectores, tecnologías o estándares prioritarios, o si vamos a definir criterios que se alineen con nuestras políticas, si vamos a priorizar los proyectos que generen cobeneficio, si vamos a incluir a todas las industrias, si vamos a permitir insets, que son las compensaciones que se hacen los mismos regulados, si vamos a permitir proyectos a nivel nacional, o si también vamos a abrirnos a poder comprar compensaciones al exterior, a nivel internacional.
El vintage también va a determinar fuertemente la oferta que tengamos. Si vamos a permitir certificados antiguos, desde qué año, y tenemos que hacer también una solución que permita incentivar la creación de nuevos proyectos, porque si tenemos inundado el mercado ya con offsets antiguos, los proyectos probablemente no tendrían incentivo para poder certificarse bajo estándares de generación de offsets, si es que ya está el mercado copado. Sería un riesgo. Pero si hay una cantidad de offsets antiguos solo para echar a andar el sistema y ahí se le da espacio a los nuevos proyectos, sí puede ser un buen incentivo. También, ¿cuánto se va a definir como posible participación de offsets? Si a los regulados les vamos a poner límite, si les vamos a decir, saben que ustedes solo pueden compensar un 10% de sus emisiones, o al revés, requerir un mínimo. Ustedes necesitan cumplir con un mínimo, un 20% por lo menos de offsets que tienen que compensar del impuesto, pero eso todo se tiene que evaluar, ver también las repercusiones que tiene en los ingresos fiscales y si vamos a tener un límite a nivel internacional también, cuántos offsets se pueden compensar a nivel internacional. También va a depender de los desafíos técnicos, de cómo están preparados los distintos sectores con sus registros, con sus MRBs y los estándares que vamos a permitir. Entonces todo esto va a ir limitando la oferta y las cifras que mostrábamos antes se van a reducir sustancialmente y obviamente ahí hay que hacer el balance y el equilibrio para que la oferta sea parecida a la demanda y pueda haber un mercado líquido sin que los precios caigan al suelo ni se vayan muy arriba, para poder tener un mercado lo más sano posible. Y bueno, los resultados los pueden encontrar en nuestra página web. Creo que Mariela debe haber compartido el link del estudio. Sí, y lo voy a volver a compartir. Súper, y ahí tuvo algunas actualizaciones que también fueron compartidas voluntariamente por StratCarbon, que entiendo que pueden compartirlo también, entiendo que lo han compartido con algunas asociaciones gremiales, y con eso también nosotros podemos compartir las planillas con las que podemos hacer los ejercicios, podemos ir jugando un poco con el vintage, con los tipos de proyectos, etcétera, como para poder ir haciendo distintos escenarios de oferta. Tenemos todas las planillas disponibles para el que las quiera también tener y poder hacer sus propias simulaciones o escenarios. Así que ahí les dejamos nuestros contactos también para los que quieran saber más sobre este tema y quieran tener acceso a la mayor cantidad de documentos y antecedentes. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Coti. Mariela, ¿vamos a dejar las preguntas al final o hay gente que ya le está haciendo preguntas a la Coti? Mira, todavía no tenemos preguntas en el chat, sí. Así que podríamos pasar a la segunda presentación y vamos a estar atentos a cualquier pregunta sobre esta presentación y la siguiente. Perfecto, yo quería decir solo una cosita antes, que es interesante el estudio de GIZ en el sentido que con estos números en la mano, es súper pertinente los puntos que plantea Constanza de discutir, y sobre todo ahora, que uno de los grandes temas de discusión bajo artículo 6, la Coti mencionó algo, artículo 6.4, es precisamente cómo va a migrar toda la experiencia, y junto con la experiencia, ¿no es cierto?, los certificados que se generaron durante la época de oro del MDL, y cuáles van a ser esas condiciones de transferencia, si es que va a haber alguna transferencia de estos certificados. Nosotros esperamos que sí, obviamente con ciertas restricciones,
Pero interesante porque al menos nosotros tenemos ya una idea de cuáles podrían ser estos potenciales números, y tú también mencionaste vintage, que es un concepto bien interesante y no es menor elegir el año en términos del impacto. Si uno suma todos los certificados que hay hoy en día dando vuelta en el mundo, el impacto de elegir un año vintage por sobre otro es relevante. Sin más, dejo a Tatiana García para que nos exponga sobre el diseño y reglamentación del sistema de compensación en el marco del impuesto verde. Muchísimas gracias, Tatiana, por participar hoy día, así que adelante. Muchas gracias, Juan Pedro, muchas gracias, Mariela, por este espacio y por poder participar en esta reunión, que entiendo va a tener un matiz de conversación, porque nos interesa dar a conocer lo que está haciendo el Ministerio y también hacer partícipe a todos los actores para conocer opiniones y que nos ayuden y colaboren en un diseño que sea robusto, aplicable, factible y que recoja el espíritu también de lo que particularmente está en la lógica de la reforma tributaria y en el impuesto verde. De lo que yo les voy a hablar hoy día es particularmente de cómo se modificó el impuesto verde a fuentes fijas en la ley 21.210, que fue publicada en enero de este año. ¿Cuál es el contexto? Específicamente, ¿cuáles son los cambios? Aquí hay un cambio bien importante, que es que se habla y se faculta el desarrollo de un sistema de compensaciones, que va en toda la lógica y la línea del estudio que acaba de presentar la COTI. ¿Cuáles son los principios rectores que nosotros debemos por ley recoger y aplicar? ¿Cómo debería funcionar? ¿Qué es lo que dice la estructura reglamentaria que nosotros debemos trabajar ahora? ¿Cuáles son los desafíos del Ministerio? Y cuáles son los próximos pasos a seguir. Yo no sé si se ve la presentación, Juan Pedro. Se ve impecable. Sí. Perfecto, súper bien. Entonces, ¿qué es el impuesto verde? Es un instrumento económico que grava las externalidades producidas por un emisor. En particular, vamos a hablar de las emisiones o las externalidades negativas de las fuentes fijas de emisiones generadas al aire, ¿ya? Para nosotros permite aplicar derechamente el concepto legal de quien contamina paga, y lo que pretendemos es generar incentivos para que las fuentes contaminantes internalicen esas externalidades y ojalá las reduzcan. El espíritu, en este caso, no es recaudatorio, es un instrumento que lo que busca es reducir emisiones y, ¿por qué no?, buscar y tener una mirada global, y ojalá que se hagan en los lugares donde es más atractivo o quizás donde es más económico hacer esas reducciones, ¿ya? Esto es un poco agrio, no voy a entrar en detalle, pero sí contarles un poco de que quienes estaban afectos hasta antes de enero del 2020, los establecimientos que tuvieran calderas y turbinas, que en total sumaran más de 50 megas instalados. O sea que ahí, desde el criterio de afectación, partía con un tipo de tecnología asociada, grababa todas esas emisiones, pero además debían cumplir con un criterio de tamaño. ¿Qué es lo nuevo y qué es lo diferente de cómo estamos fijando nosotros este impuesto en Chile? Es que tiene una mirada integral para nosotros desde la mirada ambiental, ¿cierto? Porque grava directamente las emisiones de CO2, pero a la vez también las emisiones de contaminantes locales, y la determinación de la tarifa está muy ligada a lo que es daño. En el caso de los contaminantes globales, es el foco que es acumulativo en el tiempo, no distingue el lugar específico en el territorio nacional donde se genera este impacto, pero los contaminantes locales, que sabemos que tenemos una problemática importante que abordar en el país, sí. Entonces, la determinación del gravamen va a depender del lugar donde se genere la emisión. Si es una zona declarada saturada o latente, las tarifas se van modificando y están estimadas en función del daño ambiental asociado. ¿Cómo se corrigió o qué es lo que intentamos corregir a través de la modernización tributaria? Dos cosas. Este sesgo tecnológico de solamente grabar calderas y turbinas,
y hacer un foco lo más eficiente posible para que trabajáramos específicamente con los grandes emisores. Nosotros en el Ministerio y específicamente nuestra división trabaja con información ambiental y tenemos acceso a los inventarios y las emisiones y las declaraciones de emisiones del sector. Entonces, cuando analizas el detalle, te puedes dar cuenta de que hay una relación bien notoria y está bien atomizado en grandes emisores. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia del instrumento, quisimos dejar la mayor cantidad de emisiones, el 80-20, la mayor cantidad de emisiones, ojalá con el 20% de las fuentes. Y eso es fácil de hacer por la naturaleza y las características de los sectores emisores al aire. Y por otro lado, esta vez, cosa que no existía hasta enero, se da la posibilidad de compensar. ¿Y qué significa eso? Que aquellos que quedan afectos a gravamen pueden bajar su tasa tributaria con reducciones similares de igual naturaleza. Hay el tema ambiental o el impacto ambiental asimilable es súper importante para nosotros. Y de esa manera pueden, a través de proyectos de compensación o proyectos de reducción de emisiones, bajar su carga tributaria y se le reconoce ese proyecto de reducción. Porque sin duda lo que nosotros buscamos más que recaudar es generar incentivos para reducir. Eso lo queremos reflejar. Ahora bien, en el caso de los contaminantes locales en particular, como tiene un impacto diferenciado dependiendo del lugar donde se genera la emisión, porque tiene un efecto local, hay algunas reglas específicas que tienen que ver con que si la emisión de la fuente gravada se genera en una zona saturada o latente, el proyecto de reducción, para poder validarlo, lo que buscamos y la regla principal es que se genere dentro de ese mismo lugar, porque asumimos que ahí hay un impacto ambiental similar. Ya en el caso de contaminantes globales, esta regla aplica en el territorio nacional. Entonces ahí ya tenemos una regla bien clara, que es que para poder hacer la compensación necesariamente tiene que ser un proyecto de reducción de emisiones que sea dentro del territorio nacional, ¿cierto? Lo que queremos es habilitar la generación de sinergias y complementariedades entre los distintos sectores de la economía en cuanto a la reducción de emisiones, sobre todo en los contaminantes globales, que sabemos que es un tema acumulativo y global, y ojalá evidenciar y mostrar este interés que nosotros tenemos de que las reducciones se generen y cumplir la meta que tenemos como país de llegar al 2050 a la carbono neutralidad y cumplir nuestra NDC que ha sido mostrada hace muy poquito, ¿no? ¿Cuáles son los umbrales de afectación? Hoy día ya no hay un término específico del término de tecnología, sino que es directamente a la variable que nos interesa. Por un lado, si las emisiones de un establecimiento superan las 25.000 toneladas de CO2, hablamos de un establecimiento afecto, o si pasa lo mismo con material particulado, si las emisiones superan las 100 toneladas al año de material particulado. Entonces, cualquiera de estas dos condiciones que se dé, estamos hablando de un establecimiento que, a partir de la modernización, es afecto al gravamen. ¿Ya? Por otro lado, que se habla de la compensación de emisiones, se faculta la compensación, puedes compensar todo o parte de las emisiones gravadas, que es un poco también parte de las interrogantes que planteaba la Coti en la presentación anterior. Aquí está permitido, según el proyecto de ley, compensar todo o parte de lo que esté grabado para el establecimiento con proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante. Y aquí hay otra regla que nos da luces de qué es lo que tenemos que implementar. En el caso de CO2, hablamos de reducciones directamente de CO2 y no de gases de efecto invernadero. Y en el caso del resto de los contaminantes que son locales, material particulado con material particulado, y gases es 1 a 1. No hay relaciones entre ellos que puedan hacer equivalencias en formación, por ejemplo, de precursores de material particulado. Un tema muy importante de lo que habla la ley. Para que estas reducciones sean válidas, hay 4 principios que deben cumplirse. Que las reducciones sean adicionales, que puedan ser medibles, verificables y permanentes. Ese es el espíritu que debemos nosotros rescatar y poder darla a bajar a través de los reglamentos que estamos trabajando hoy día en el Ministerio.
¿cómo implementamos este tremendo desafío? Porque ya este proyecto de ley está vigente, empiezan a regularse o a grabarse con esta misma lógica a partir de las emisiones 2023, este nuevo impuesto, y como ministerio debemos prepararnos con mucha anticipación porque la calidad de la información es muy importante y porque estamos hablando de un gravamen, entonces hay una responsabilidad tremenda. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos trabajando en esto ya hace un buen rato, entonces que lo primero que hicimos es mejorar todos los sistemas de declaración de emisiones al aire que se hacen en el marco de lo que es ventanilla única del RETSEC, el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. Este año hicimos modificaciones de fondo, hay un registro único de emisiones, intentamos hacer un acompañamiento y capacitación a todos los establecimientos, que la verdad con la pandemia ha sido muy difícil, pero ha habido mucha disponibilidad y trabajo de cerca. Hemos ido a terreno a mirar las necesidades particulares de cada uno de los regulados, con un foco especial en aquellos que son más insignificativos en cuanto a las emisiones, porque sabemos que tenemos que trabajar mucho más de lleno con ellos, ¿ya? Entonces preparamos todo lo que es sistemas de información, porque sabemos que la información de las emisiones va a ser la base de todo lo que se trabaje para poder determinar, por ejemplo, quiénes son los sujetos afectos al gravamen a partir del año 2023. Entonces, ¿cómo elaboramos el catastro de los potenciales afectos con umbrales más estrictos que los que están en el proyecto de ley? Porque debemos poder hacer un levantamiento de todos los que son potenciales afectos, y entonces trabajamos con las declaraciones y la cuantificación de emisiones con umbrales que parten desde las 15.000 toneladas de CO2 o 50 toneladas de material particulado, y trabajaremos con ellos a partir del año 2022, que es un año antes de que entre en vigencia en pleno la modificación tributaria. Las emisiones que se generen en el año 2023 ya están afectas, entonces lo trabajamos desde antes del 2022, el año 2023, son emisiones que están grabadas, para eso tienen que haber protocolos de medición, reporte, que esos son trabajados por nuestra Superintendencia de Medio Ambiente, pero a la vez, a partir de ese año, tiene que estar habilitado también lo que es el sistema de compensación de emisiones. Y para eso nosotros estamos trabajando ahora en todo lo que va a ser la reglamentación, porque tenemos que dejar las reglas muy claras de cómo va a funcionar, porque la intención que tenemos es que el 2023 ya puedan desarrollarse las compensaciones y las transacciones o las transferencias de estas reducciones para lo que va a ser la carga tributaria, que yo no sé si ahí ven mi cursor, que va a ser ya a partir de lo que es la operación renta del año 2024, que es cuando se graben las emisiones 2023. Ahí lo que va a pasar es que en marzo del 2024, si es que efectivamente se dan estas compensaciones, la Superintendencia de Medio Ambiente hará finalmente un balance para poder determinar eventualmente con las compensaciones que se den dentro del sistema cuál es el gravamen que aplica ya a partir de lo que corresponda hacer pagar o los giros que hayan en abril del 2024, ¿verdad? Bueno, el tema de precio al carbono y sistemas que reconozcan reducciones y compensaciones de emisiones no es algo nuevo, pero sí a nivel internacional, pero sí en Chile. Entonces, además de los principios rectores que nos establece la ley, que es que el sistema y las reducciones de los proyectos deben ser adicionales, o sea, deben ir más allá de lo que existe hoy día, debe poder ser verificables y medibles. Debe haber un sistema que acredite la medición y la verificación de esas reducciones, y además deben ser permanentes, que aquí la variable temporal es importante y ahí nos va a dar luces de cómo vamos a trabajar el vintage. Pero además de eso, de la experiencia que se ha tenido en otros sistemas, sabemos otras cosas y que son principios que nosotros entendemos que son rectores y que debemos rescatar para lo que va a ser el futuro sistema de compensación del impuesto. Debemos trabajar en tener líneas bases realistas y creíbles, conocidas por todos. La cadena de custodia de las reducciones debe ser clara y transparente para generar confiabilidad. Debemos analizar los posibles aumentos de emisiones en otros lugares, porque no queremos impactos no deseados, no podemos permitir, debe haber una armonía y una sincronización con el resto de los instrumentos. Si vamos a permitir, por ejemplo, reducciones para poder acreditar en el sistema en una zona saturada, no puede ser que a partir de esos proyectos, por ejemplo, hayan reducciones adicionales y medibles en temas atmosféricos, pero que llevan un efecto secundario de contaminación en el agua, por ejemplo.
son principios básicos de cualquier instrumento que tiene que tener coherencia con el resto del aparato de políticas públicas ambientales. Y lo otro que es muy importante, tanto interna como externamente, es que el principio es evitar el doble conteo. ¿Ya? Ahí hay un resguardo, además de evitar el daño neto. Entonces, tienen que haber detrás infraestructura que nos permita de alguna manera manejar que las reducciones son únicas, que se transan una sola vez, tiene que haber integración con los sistemas que están operando internacionalmente. Entonces, además del diseño de la política pública, en paralelo nosotros sabemos que tenemos que trabajar en todo lo que es infraestructura de gestión de la información y de dónde se van a generar las transacciones. ¿Cómo va a operar este sistema? Y esto no es algo que estamos nosotros definiendo ahora, sino que lo explicita el proyecto de ley o la ley que se aprobó y se publicó ahora en enero. Por un lado, está el modelo de trabajo que hoy día funciona, donde hay emisiones de fuentes afectas y un sistema de monitoreo, reporte y verificación de esas emisiones, ¿cierto? Hoy día trabajamos con un sistema de monitoreo, reporte y verificación que está dado y que lo implementamos nuestra Superintendencia de Medio Ambiente. Y sabemos que vamos a tener que hacer algunos ajustes con un trabajo súper profundo con la Superintendencia, porque la naturaleza de las fuentes hoy día va a cambiar. Entonces, los sistemas de monitoreo y reporte deben adaptarse a esta modificación, donde van a haber hornos, van a haber secadores, van a haber otro tipo de fuente, y por lo tanto las metodologías deben ser también adaptadas a esa naturaleza y a esa modificación del escenario. Por otro lado, vamos a tener el mundo de los offsets, donde van a estar las reducciones, los proyectos con reducción de emisiones, ¿cierto? Sabemos que deben ser proyectos que se generen en el territorio nacional. Estamos trabajando en un reglamento que va a definir los procedimientos, los responsables y los criterios que se van a aplicar. Todo eso en el marco de sistemas de monitoreo, reporte y verificación también en este mundo de los proyectos. Sabemos que tenemos que generar un registro nacional de acciones de mitigación. ¿Por qué? Porque es muy importante tener centralizada la información. Tal como vimos en el espíritu anterior y de los factores críticos de éxito, es muy importante que la información sea transparente, de calidad y conocida por todos. Para eso, para que puedan darse estos criterios, para poder cumplir estos factores, ¿qué tiene que pasar? Vamos a generar un estándar nacional que eventualmente puede conversar con estándares internacionales a partir de protocolos de homologación. Ahora, esto es un mundo de protocolos y metodologías. Existen protocolos y metodologías a nivel internacional, hay metodologías muy robustas, y lo que nosotros vamos a hacer es formalizar cuáles son las que van a aplicar para el Sistema Nacional de Offsets. Y, por cierto, hay estándares internacionales que son robustos y que con ese criterio de calidad probablemente no va a haber ningún problema en generar las homologaciones pertinentes para no tener que pasar por un mismo proyecto por dos sistemas paralelos y que, por cierto, son complementarios y pueden existir. ¿Qué pasa con estos dos mundos, el de las reducciones y el de las emisiones afectas? Va a haber un módulo de transferencia donde se van a generar estos vínculos entre las reducciones en el offset y las fuentes o las emisiones afectas, que van a generar las emisiones netas, o van a permitir calcular estas emisiones netas, y a partir de esas emisiones netas se va a generar o se va a determinar el impuesto verde, cuál va a ser el giro correspondiente de acuerdo a quién está afecto al impuesto. Con estrellita está la infraestructura que nosotros visualizamos que hoy día debemos trabajar y debemos preparar para que esté operativo en el 2023. Generar estas metodologías, este estándar nacional claro y darlo a conocer oportunamente, generar este registro nacional de mitigación, de acciones de mitigación, dar a conocer y poder implementar y generar la infraestructura detrás para poder operativizar el despliegue de los procedimientos, los responsables y los criterios, y finalmente generar la infraestructura para este módulo de transferencias para que se puedan dar y reconocer estas reducciones y se pueda dar explícitamente lo que va a ser la compensación. Esto está un poquito denso, pero no es más que los primeros dos cajitas que aparecían en la lámina anterior, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando acá? Aquí ya no está el mundo de las fuentes afectas.
¿cierto? Está el mundo de las compensaciones. Entonces, este es un esquema que representa exactamente lo que aparece en la ley. Hay una instancia de presentación de proyectos al Ministerio de Medio Ambiente. Ese proyecto debe ser evaluado por nosotros y para eso tenemos 60 días hábiles, según lo que dice la ley. Y a partir de una resolución exenta debemos decir o pronunciarnos respecto de si el proyecto es apto para ofrecer offset al impuesto o no es apto para ofrecerlo. En esta primera cajita, la número 1, tenemos además el reconocimiento de que existen estándares internacionales y que pueden ser homologados y reconocidos dentro del sistema, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos y los criterios mínimos que nosotros estamos poniendo en el espíritu del estándar nacional, que es, o sea, lo mínimo adicional, bajo el criterio de adicionalidad y cómo quiere ser explícito e implementado en Chile, verificable, medible, acreditable y permanente. Entonces, cumpliendo estos criterios y estas homologaciones, puede ser sujeto de offset. Y además de eso, acá hay un procedimiento establecido que dice que acá hay un acto administrativo donde el Ministerio deberá, a través de resolución exenta, pronunciarse para la evaluación. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que este proyecto tiene esta evaluación ex ante, el proyecto se desarrolla y para eso deben haber metodologías de verificación o validación a través de auditores externos. Esto es lo que menciona la ley. Estos auditores externos son certificados por la Superintendencia de Medio Ambiente, implementan los protocolos y finalmente, si es que se cumplen estos protocolos o estas metodologías, aparece otro acto administrativo que es la autorización del uso de esa reducción para eventualmente usarse como reducción de la carga tributaria de los sujetos afectos al impuesto. ¿Cierto? En la última cajita, que donde tenemos cuadros naranjos, está el cálculo de las emisiones netas y el envío al Servicio de Impuestos Internos en marzo de cada año, que es algo que hace la Superintendencia de Medio Ambiente. La Super además debe, por ley, armar el registro público de proyectos y certificados de reducciones disponibles para el offset y además el registro público de auditores externos, que son los entes, o para nosotros las EDCAS, que operativizan en brazos y dan los brazos a la Super para poder verificar y cumplir estas metodologías y estos protocolos de verificación, ¿cierto? Para eso estamos armando procedimientos administrativos para denegar o para aprobar estas reducciones. Deben haber instancias de apelación, por cierto, también. Y además procedimientos administrativos para la utilización de las reducciones y también apelaciones en caso de que exista cualquier incumplimiento a los procedimientos que estén dados y mandatados por el reglamento. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros hoy día visualizamos, ya que estamos trabajando y reglamentando el sistema? Debemos hacer y generar un sistema que garantice que sea robusto y dinámico. Queremos que de verdad se use y que sea un instrumento más dentro del sistema de herramientas y para poder cumplir el objetivo de lo que estamos buscando con la modernización tributaria. Sabemos que hay un tema temporal y por lo tanto que debemos generar procedimientos además de robustos que sean lo suficientemente rápidos para generar las certificaciones. Aquí es importante que desarrollar un estándar local, nacional, que es un conjunto de métodos y procedimientos, para la certificación de reducciones que sean de calidad y que dé garantías de que eso es así. Hay un factor relevante que no es menor, que además necesitamos minimizar los costos de transacción. Ojalá hacer un sistema simple, lo más sencillo posible, porque queremos que ojalá todos puedan ser partícipes de él. Además, incentivar el desarrollo de proyectos locales de reducción de contaminantes. Y finalmente, resguardar, y este es un desafío tremendo para nosotros, que es resguardar la coherencia regulatoria ambiental en su dimensión tanto local como global. Y aquí me detengo un poco porque, como todos saben, hay un proyecto de ley que reconoce los certificados de reducción de emisiones, que es la ley de marco climático. Entonces, y además está la NDC y todos los compromisos internacionales de carbono neutralidad al 2050, entonces tiene que haber una coherencia y tienen que conversar estos instrumentos por un lado, en cuanto a las emisiones de CO2 grabadas, pero por otro lado además tenemos esta dimensión local que nos obliga
y nos genera un desafío tremendo en cuanto a que los instrumentos de gestión ambiental locales, las normas de emisión, los planes de descontaminación, deben poder conversar y alinearse y generar coherencia con el impuesto y con los proyectos de reducción. Entonces, hoy día estamos pensando en todas estas cosas como factores importantes y son desafíos para nosotros para poder armar un buen sistema desde el comienzo de compensación de emisiones. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Y aprovecho de convidar a toda la gente que necesite participar de este proceso, que sea relevante conocer su opinión. Nosotros vamos a desarrollar ahora un proceso de involucramiento con actores claves para poder hacer un levantamiento y conocer cuáles son los factores y cuál es la realidad para poder implementar y desarrollar el sistema de compensaciones. Eso va a pasar ahora en el segundo semestre del 2020, probablemente en agosto. Necesitamos analizar esos elementos identificados y levantados en ese proceso y finalmente tenemos que presentar la propuesta reglamentaria al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad durante el primer semestre del 2021. Es una agenda corta, tenemos poco tiempo, el desafío es tremendo, tenemos que considerar tanto los factores críticos de éxito como los elementos claves que les acabo de mostrar, así que ojalá en este proceso podamos contar con la participación y apoyo de la mayoría, de todos. ¿Ya? Yo con eso me despido, creo que me alargué un poquito, pero estas cosas de verdad me apasionan, es un desafío tremendo para nosotros como ministerio, así que ahora, no sé si les parece que empecemos con la ronda de preguntas, Juan Pedro. Sí, muchísimas gracias, Tatiana, te pasaste. Me quedan a mí muchísimo más claro, se ve súper robusto lo que están diseñando. Yo creo que es interesante ver cómo este sistema va a operar, ¿no es cierto?, por ahí por el 2024. Entiendo por la carta GAN que plantea. Hay muchos desafíos. Yo creo que interesante el vínculo que están haciendo entre toda la parte de reporte y todo lo que tiene que o sí hacerse, porque hay un reporte obligatorio, ¿no es cierto? Pero además con esta patita de las compensaciones. Yo creo que interesante los roles también que están bien determinados en la nueva reforma tributaria de la superintendencia y de ustedes como medio ambiente en la implementación de todo el sistema. Quizás antes de dar la palabra, no sé si hay preguntas, yo tengo un par de preguntas, pero son más un poco de carácter general. De los desafíos que mencionaste, justo yo estaba pensando un poco cuando presentabas, esto quizás se puede ahondar un poquito más en el estándar local. ¿Cómo piensan establecer eso, dado que, como presentó Coti, ¿no es cierto?, hay una tremenda experiencia en Chile con el MDL, hay ¿no es cierto?, todavía certificados que están dando vuelta, o proyectos que si se reinicia el proceso de verificación también generarían certificados. Hay que ver, ¿no es cierto?, qué pasa a nivel internacional con eso, cómo se renueva. Entonces, un poco cómo están pensando en este estándar local y qué vinculación podría tener eventualmente ese estándar local con los estándares internacionales que se redefinan en el contexto del Acuerdo de París. Y lo otro que yo creo interesante, me parece que, no sé si va a haber tanta respuesta ahora, pero la podemos armar en conjunto, es el incentivo de los proyectos, porque, claro, o sea, interesante, ¿no es cierto?, esta introducción de las compensaciones en el impuesto, pero claro, como no es obligatorio, ¿no es cierto?, es un instrumento que es voluntario, las empresas pueden o no utilizarlo, si es que hay, ¿no es cierto?, obviamente compensaciones que les convenga comprar en comparación con el valor actual del impuesto. Estoy hablando de CO2 en este minuto. Entonces, yo creo que un gran desafío es cómo incentivar que se establezcan proyectos de reducción de emisiones, quizás teniendo solo una visión de lo doméstico. No sé si puedes un poco ahondar en qué está pensando usted en cómo yo incentivo a un sector que no es regulado por el impuesto a hacer reducciones. Y ahí una pregunta interna que yo tengo. Esto de las compensaciones, como mencionaba la Coti al principio, no es inset, ¿no? Es solo compensaciones que vengan de sectores o también las empresas lo pueden hacer, las empresas reguladas. Sorry porque me tomé el tiempo de hacer preguntas. No, muy bien, muy bien. No saben que teníamos pauteadas todas estas preguntas desde antes, eres mi palo blanco.
Palo blanco, sí, tan sencillita. Bueno, lo primero, lo más fácil, lo del inset. La verdad es que no tiene mucho sentido para el efecto del impuesto verde. ¿Por qué? Porque cuando tú reduces el ti mismo, ya rebajas carga tributaria porque la carga tiene directa relación con la intensidad o el nivel de tus emisiones. Entonces, en el marco del impuesto, ahí no se habla de compensación, se habla de que tú reduces tus emisiones y por lo tanto, como las emisiones son proporcionales a lo que tú emites, pagas menos impuestos. Pagas menos, claro. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora voy de la más fácil a la más difícil. Sobre el estándar local, nosotros sabemos y entendemos que hay mucha experiencia internacional. Y desde ahí yo creo que cuando hablamos de estándares, metodología, es un proceso que finalmente reconoce, elige métodos que sean ojalá lo más robustos y simples, también desde el punto de vista de la implementación, para poder traerlos a Chile. Entonces, es primero un ejercicio de revisión, de ver cuáles son compatibles con los criterios que nos mandata la ley, y adoptar y formalizar, porque ahí tiene que estar claro cuáles son factibles y cuáles no. Y para eso hay instancias de generar protocolos y de oficializarlos y conocerlos y decir cuáles le pueden aplicar a qué fuentes, a qué otras no. ¿Sí? Ahora, el ejercicio reconoce también la posibilidad de que alguien pueda someterse a un estándar internacional, pero seguro que el estándar local va a ser mucho mejor y más barato. Y va a generar instancias de eventuales homologaciones en caso de que ese estándar rescate y mantenga el espíritu y los criterios y los requisitos del estándar nacional o los requisitos de la reforma tributaria. Acuérdate que tenemos que nosotros asegurar a través de las metodologías que las reducciones sean adicionales, que sean verificables, permanentes y medibles. Entonces, en la medida en que son procedimientos, métodos y protocolos robustos y que den cuenta de la aplicación de ese criterio, esta cosa yo no creo que tenga mayor complejidad desde el punto de vista de la metodología, de la aplicación del método. ¿Ya? Me preguntaste otra cosa y ahí me voy a lo que es más complicado, ¿dónde están los incentivos? Sí, nosotros sabemos que debemos generar un instrumento y diseñar un instrumento que ponga el foco en el lugar preciso de los incentivos, porque además tenemos una meta de reducción país que es súper ambiciosa. Entonces, ojalá poder tener coherencia, y por eso hablábamos también de que uno de los desafíos es la coherencia regulatoria y la coherencia con los instrumentos, porque ojalá el impuesto sea un instrumento más que nos ayude a poder recorrer esta ruta hacia la carbono neutralidad. Entonces, de hecho, es más, dentro de las razones por las que necesitamos generar estas instancias de conversación, estas mesas de trabajo con los distintos sectores, es porque queremos entender y conocer la realidad y poder saber y conocer dónde tenemos que poner exactamente los incentivos para que eso se dé, porque nos interesa. Necesitamos que sea algo aplicable y que responda a necesidades de los actores para que sea atractivo, pero por otro lado tienen que cumplirse todos los requisitos ambientales y además tiene que ser ojalá colaborativo y alineado con nuestras metas nacionales de cumplimiento y de reducción de emisiones. Ahora, hay una parte que olvidé, Juan Pedro, y es que todos los sistemas de los estándares internacionales están pensados solamente para gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros hoy día tenemos un instrumento que nos mandata a hacernos cargo de estas compensaciones que son facultativas, como lo dijiste, pero tanto para CO2 como para contaminantes locales. Entonces, necesariamente tenemos que mirar metodologías complementarias a esos estándares internacionales que se hagan cargo de este segundo elemento que para nosotros también es muy importante. Que debe ser coherente ya con todo lo que son las políticas de descontaminación y de generar incentivos, por ejemplo, para poder descontaminar la zona centro-sur del país, que tiene un efecto importante a nivel local de emisiones por calefacción, por uso de calefacción a nivel domiciliario. Entonces, tenemos diferentes necesidades, diferentes actores, y por eso los queremos convocar también para que nos ayuden a poner énfasis y a diseñar un instrumento que de verdad sea robusto y que responda a las necesidades de todos. Súper. Mariela. Sí, mira, Hay varias estamos preguntas interesantes en el chat. Sí, por lo mismo, como estamos en el tiempo, igual le pido a Francisco que las proyecte y yo creo que Tatiana podría comentar como los grandes temas que hemos visto que
que han surgido en las preguntas, en particular sobre los requisitos que debieran tener este tip. No las voy a leer todas por el tiempo, más que nada, pero sobre los requisitos de adicionalidad, de que tienen que ser verificables, esta reducción de emisiones. Por ejemplo, ¿qué entiende el Ministerio de Medio Ambiente o cómo lo define como concepto? También ha sido interesante conocer más sobre las fechas que se manejan. Creo que igual las mencionaste, a partir del 2023 empiezan a regir, pero igual un poco todo este proceso de elaboración de los reglamentos. Ahí están las preguntas de Gabriela Durán, que tienen mucho que ver con eso, si se manejan fechas para desarrollar los reglamentos. Ignacio Rebolledo también pregunta sobre el vintage preliminar que podría ser aceptado. Yo creo que ahí más o menos tú puedes profundizar en eso. Y después que Constanza también responda a otras preguntas que recibimos sobre las acciones que sugiere GIZ respecto a nivel de proyectos en mercados voluntarios, pero desde el sector más forestal. Tatiana. Sí, quizá, sorry Tatiana, vi una por ahí que no está acá, obviamente las vamos a capturar todas. Una interesante era de María Paz de la Cruz, ahí está, perdona, me adelanté. ¿Cómo conversan las compensaciones de los PDA con las del impuesto, por ejemplo? Bueno, por ahí Tatiana, yo creo que si puedes pasar por algunas de ellas dando tu visión y ahí te podemos apoyar en la respuesta. Partamos por adicionalidad. Yo creo que es de los temas más difíciles. Nosotros desde el punto de vista ambiental y solamente bajo la lógica de nuestros inventarios son reducciones que se entienden que deben ir más allá de la situación actual o de una situación sin incentivo, sin proyecto. ¿Cómo implementar eso? Es súper complicado, es súper difícil. Y entendemos que es de los factores críticos del sistema de compensaciones. Entonces, es de los temas que estamos trabajando nosotros internamente. Hoy día no hay una respuesta oficial, porque o sea, cuando les decimos que necesitamos mesas de trabajo para escuchar y conocer, no es broma. Es que nosotros vamos a tomar una decisión escuchando, entendiendo la realidad y conociendo. Y con todos esos elementos es que podemos proponer una política. Entonces, súper atingente, muy buena pregunta, es de los temas críticos. ¿Cómo vamos a definir la adicionalidad? Tenemos algunas luces, sabemos que debe responder a criterios ambientales primero, sabemos que a través de ese criterio también podemos generar muchos incentivos, pero primero queremos escucharlos a ustedes. Queremos escuchar las realidades, las necesidades, los proyectos en que están pensando, tenemos a la vista lo que es la NDC, y además en el caso de contaminantes locales, y aprovecho de responder la pregunta de María Paz, tiene que conversar con los sistemas de compensación de los planes de descontaminación, que reconocen una línea base de emisiones y que buscan reducir esa situación porque el objetivo del plan de descontaminación es cumplir una norma de calidad ambiental. Entonces, para contaminantes locales, coherencia con los sistemas de compensación de los planes de descontaminación. Para los sistemas, para los contaminantes globales, ojalá coherencia, generar incentivos y que nos ayuden a llegar a la carbono neutralidad. Tienen que ser reducciones que verdaderamente sean adicionales, que vayan más allá. ¿Qué otro tipo de plazos? Los plazos son los que les conté hace un ratito. El reglamento vamos a presentarlo ojalá el primer semestre del próximo año el Consejo de Ministros. Para eso debe haber un proceso amplio y bien trabajado por parte de nosotros y con justificaciones técnicas de cada una de las decisiones de la propuesta. Y una vez que el reglamento es oficial, el reglamento en sí mismo nos ordena a nosotros internamente para poder decir, ya, ok, el reglamento dice que de aquí a 6 meses más deben revisarse y corregirse los protocolos de verificación o de medición o verificación de las fuentes que son, de las emisiones de las fuentes que están afectadas. Eso es fuentes afectadas, no es el mundo de las compensaciones o de las reducciones.
Después nos ordena también en cuanto a los protocolos para certificar a las EDCAs. Internamente es el mismo reglamento que vamos a trabajar y que va a ser conocido el próximo año, el que nos va a ordenar a nosotros y va a responder con plazos específicos cada una de las preguntas que nos están planteando. Juan Pedro, yo no sé si me quieres ayudar con algún otro tema que yo no haya abarcado y que estén preguntando mucho. O sea, la pregunta... perdón. No, dale, Mariela. Sí, o sea, son todas muy interesantes y le agradecemos a todos. Vi una de Angelo Sertori sobre estándares. ¿Qué estándares son los estándares que conocemos? Incluso habla de qué estándares de certificación de proyectos, programas de carbono se aceptarán en el mecanismo de offsets o cómo se piensa evaluarlos para determinar su elegibilidad. ¿Se puede anticipar algo sobre esto? Podemos asumir que serían ¿Y se seguirá algún patrón similar a como lo ha hecho la OASI para Corsia? ¿O seguirán patrones similares a países como Colombia y Sudáfrica, donde se aceptan por defecto los principales estándares internacionales? Eso es como interesante saber. Yo les repito que la decisión no está tomada, pero sí les puedo adelantar que para nosotros como ministerio la variable técnica y que dé luces de la calidad y garantizar estas reducciones y que sea 1 tonelada y que todos aceptemos que es 1 tonelada, que no es 0,8, que no es 1,2, para todos, porque necesitamos armar un sistema que le dé confiabilidad a todo el mundo, tanto a los que invierten en proyectos de reducción como a los que los están usando o están recibiendo esa transferencia de reducciones para la carga tributaria. Entonces, la decisión no está tomada, pero si yo les tuviera que adelantar criterio, el criterio es principalmente ambiental. Perfecto. Y este proceso de mesas de trabajo técnico para retroalimentar estas definiciones críticas para los reglamentos que van a desarrollar o que están desarrollando. ¿Cuándo ocurrirían? Tenemos una planificación interna para empezar a convocarlas a partir del mes de agosto. Sí, es bien prontito. Y vamos a aprovechar que hay harto interés, entonces para convocar, ojalá hacer convocatorias lo más abiertas posible, focalizadas en los temas o en los sectores que son clave para poder recoger. Perfecto. Pregunto porque he visto preguntas también relacionadas con eso. Y quizás ver las preguntas que tenemos en la siguiente slide, que también recopilamos del chat. Francisco. Se quedó pegado. Bueno, pero aprovechemos de revisar la primera entonces que había quedado pendiente para GIZ sobre recomendación, o sea, ¿qué sugiere GIZ para el tema B? A ver, déjame recordar. Para la parte forestal, ¿o no? Sí, era dado que este es más atractivo y creciente demanda para Carbon Credit Voluntary Market. ¿Qué acciones sugieren como GIZ para poder proyectivizar, articular oferta de propietarios de bosques particulares medianos? O sea, bien específica en ese sentido, pero tal vez Constanza puede comentar algo acerca del trabajo que se haya hecho en GIZ respecto de esto, o algunos criterios que se hayan evaluado. Sí, respecto de proyectos pequeños o medianos, puedo responder en general, porque no hemos trabajado específicamente con el sector forestal, pero sí en general proyectos pequeños y medianos, muchas veces no conviene tramitarlos por medio de estos estándares y obtener offsets, porque los costos de la tramitación muchas veces no hacen factible el proyecto de offsets. Pero sí, para este tipo de proyectos más dinamizados, más desagregados, existen opciones que se aplicaron en el MDL, como los POA, los programas de actividades, que agregan tipos de proyectos que tienen características similares dentro de un paraguas
y pueden emitir certificados de manera conjunta y así agrupar una oferta más significativa que reduzca costos de verificación, validación y emisión de los créditos. Y también existen las opciones como las NAMAs, las medidas nacionalmente apropiadas, que también agrupan proyectos de distintos tipos o puede ser de distintos sectores también. En Chile tenemos varios POAs ya vigentes todavía, principalmente en temas de energía renovable, energía solar, y todavía se pueden agregar proyectos, componentes de actividades. Para el sector forestal no tengo la información de si existen POAs vigentes, pero sí se pueden crear y agrupar a propietarios que quieran acceder a estos fondos. No sé si Tatiana quiere complementar algo ahí también. Sobre los fondos, Coti. Sobre proyectos pequeños y medianos que puedan aplicar, por ejemplo, al sector forestal, cómo hacer que puedan acceder a los fondos de offsets, cómo agrupar oferta. Sí, claro. No. De hecho, o sea, ustedes saben que parte de las metas que tenemos es poder mantener los niveles de captura actuales en el largo plazo. Entonces, es muy importante y atractivo para nosotros poder generar incentivos a ese tipo de proyectos. Entonces, más allá del tamaño, yo creo que ahí es fácil generar las instancias porque nosotros, más allá de ver la propiedad, nos interesan las reducciones y en ese caso las capturas. Entonces, podría generarse, por ejemplo, una asociación de pequeños proyectos para poder hacer más atractiva la oferta de un eventual consumidor de offset, por decirlo así. Entonces, yo creo que es parte de lo que el sistema de transacciones debería permitir en términos de oferta, poder facultar. Yo creo que en ese sentido lo que nos interesa más que nada es verificar que las capturas efectivamente se dan, que poder evaluar con metodologías robustas inicialmente los proyectos y que después se cumplan las metodologías de verificación en el caso de las capturas forestales. Entonces, puede ser que, por ejemplo, se presente un proyecto que responda a una sociedad, a un grupo de varios usuarios o de varios propietarios de terrenos forestales y que se reconozca como un gran proyecto dentro del sistema. Yo, por lo menos, desde ahora, o con lo que hemos visto hasta ahora, no le veo ningún problema a eso. Perfecto. Y entonces, bueno, yo creo que en pasados de tiempo les agradecemos a todos sus minutos adicionales porque las preguntas están muy interesantes. Podemos ver las otras preguntas que recopilamos. Yo veo que varias ya fueron respondidas. Sí, diría que conversamos sobre la fecha, este proceso que viene. Yo veo que hay harto interés aquí, mucha experiencia técnica de participar y aportar en esa conversación, que es muy importante desde el sector privado también, en torno a los estándares, a los criterios de adicionalidad, que no generen costos transaccionales muy altos para que esto realmente sea un incentivo. Yo creo que esos son temas que quedan muy pendientes de dialogar acerca de eso. Veo que el Ministerio lo tiene contemplado así de manera participativa, el Ministerio de Medio Ambiente. Y no sé si, a ver, la última dice, ¿por qué no se permiten offsets con, así como para cerrar, CO2 equivalente como se hace en otros países? Compensar CO2 solo con CO2 es restrictivo. ¿Alguna reacción a esa pregunta? Sí, Mariela. Nosotros nos aplica el criterio de la legalidad por sobre todo, y el proyecto de ley como quedó y como llegó desde el Congreso solamente permite reducciones y lo explicita, contaminantes por su igual. Entonces, ahí no restringe a poder incluir equivalencia. Ahora, esto es en el marco del impuesto verde. La ley marco de cambio climático, en los certificados de reducción de emisiones, para cumplir los límites de emisión, sí los rescata y sí lo explicita.
Ok, eso es importante porque por ahí proyectos de, no sé, el sector residuos, por Sí, ejemplo, pues, de base en metano, pueden claro. compensar emisiones de algún regulado que sean de CO2, no de metano. Entonces, bueno, le doy la palabra a Juan Pedro para dar algunos comentarios finales Sí, y cerrar. sí, muchas gracias, Mariela. Bueno, gracias, Tatiana, gracias, Coti, interesantísimo. Yo creo que hemos cumplido con creces la intención de estos seminarios, porque en vista de todas estas preguntas que son bien, bien específicas, yo creo que, no sé, Tatiana las va a utilizar también como base para ir mejorando el diseño de este sistema. Probablemente en las mesas, ¿no es cierto?, de trabajo van a surgir las mismas dudas. Y creo que no son dudas solamente nosotros, creo que son dudas también que se están dando a nivel internacional. Cómo facilito, por ejemplo, no sé, la experiencia en el caso del MDL, pero también no se puede facilitar así al 100%. Es interesante, a mí me gustaron mucho las preguntas. Creo que el público que ha estado en general en estos seminarios es bien, bien instruido en la materia y tenemos las mismas dudas en el fondo. Una bien filosófica que me he hecho yo y la planteó María Paz de la Cruz en la primera slide era en términos de adicionales, o sea, cómo se evalúa la adicionalidad de los proyectos en un contexto en que Chile tiene una meta de carbono neutralidad y que esperamos, se oficialice a través de la ley. Es interesante la pregunta, probablemente tiene varias aristas con las cuales se pueda analizar. Quizás el concepto, en el contexto de carbono neutralidad, en el contexto de la NDC, probablemente el concepto de adicionalidad estricta relacionada proyecto a proyecto como el MDL probablemente no aplique, pero claramente tiene que haber alguna relación entre el aumento en el nivel de ambición que uno quiere hacer a través de proyectos de compensación, a través de transferencia, resultados de mitigación a través del artículo 6.2, etcétera, etcétera. Siempre tiene que haber una lógica en función de mi meta, ¿no es cierto?, de la NDC o mi meta de carbono neutralidad, en función de que se note que yo voy de alguna forma aumentando mi nivel de ambición para poder llevar a la carbono neutralidad. Es interesante la pregunta, yo creo que no tiene una respuesta clara por ahora. Mi parecer muy genérico es que si Chile está en esa senda y facilita, ¿no es cierto?, que se establezcan todas las acciones posibles para mantener esa senda hacia la carbono neutralidad, creo que el concepto de adicionalidad como clásico del MDL puede restringir un poco, pero si uno si uno empieza a mirar, porque uno tiene que hacerle seguimiento a proyecto, básicamente, para poder saber qué está pasando, ¿no es cierto?, bien bottom-up, probablemente ahí pueda ser más aplicable una adicionalidad tipo proyecto a proyecto, pero en función de la carbono neutralidad ahí se me complica un poco el discurso, porque yo siento que todo lo que se haga en función de eso ya es adicional de por sí, porque ser carbono neutral es adicional a cualquier otra visión que el país pudiese haber tenido antes del Acuerdo de París. Pero bueno, es una pregunta que yo creo que no tiene una respuesta quizás clara, es más filosófica. Pero nada, agradecerles nuevamente a todos la participación. Anunciaremos pronto probablemente el cuarto webinar y obviamente estas presentaciones se las van a enviar y nosotros vamos a utilizar parte, ¿no es cierto?, de estas preguntas para, como decía anteriormente, mejorar el sistema que se está diseñando. Así que muchísimas gracias por parte del Ministerio de Energía y también GIZ, también de Medio Ambiente. No sé si, Tati, ¿tú quieres decir algo al final? Yo muy agradecida por esta instancia de conversación. Más que, yo les repito, más que solo presentar, nuestro interés es también escuchar. Entonces, agradezco la instancia. Juan Pedro, sé que se han hecho varias conversaciones súper interesantes para poder tomar buenas decisiones en cuanto a políticas públicas. Eso se agradece siempre. Y yo no puedo más que dejarlos convidados para el periodo de trabajo ya en terreno y trabajo súper técnico, y creo que además en estas instancias hay gente súper especializada, como tú lo dijiste, miramos las preguntas y son parte de los cuestionamientos que nosotros mismos hemos levantado. Entonces, creo que hoy día estamos generando a partir de esto una relación de trabajo que vamos a dar continuidad a través de las mesas de trabajo de agosto.
Entonces, súper agradecida de esta oportunidad que tú nos estás dando. No, pues al contrario a ustedes, así que muchísimas gracias por el ánimo, el ímpetu y hay que seguir trabajando. Me encantó cómo presentaron ustedes la planificación. Se ve súper simple. No, pero se ve que está súper pensada. Es increíble cómo desde lo que está escrito en la ley pasa, ¿no es cierto?, a una cosa más organizada, más como de gobernanza, mucho más clara. Así que muchísimas gracias. Yo por mi parte los dejamos invitados al próximo webinar y anunciaremos el motivo, el título del webinar. Pero ya algo sabemos ya. Puede ser que de frentón ya le agendemos por 1 hora y media quizá y así hacemos. Yo creo. Para Sí. que nos organizamos todo. Y lo otro es que les compartí un link acá en el chat para que puedan acceder a lo que vamos a esta la grabación de esto, para que lo difundan, porque es información bien interesante, es la más reciente que tenemos. Así que muchas gracias, Tatiana. Y yo por mi parte también me despido. Gracias a todos, Juan Pedro y Constanza, y a los participantes. Y muchas gracias a ustedes por organizarlo, a GIZ, a Mariela, a Coti, también a Pancho. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias a todos. Chao.